Busco una historia. Busco una biografía. Busco un libro. Capítulo 23. Ha llegado el momento. ¿Cuál de los dos escribe esta página? Lo señala un diálogo breve. Cada pregunta tiene su respuesta. En esos instantes te ayudará el recuerdo de los que escribieron solos, Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. que no corresponden tanto a lo que verdaderamente son. Ya no somos los mismos. Todas las cosas quieren perseverar en su ser. Las cosas tienen vida propia. ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Pero esas páginas no me pueden salvar. Solo el arte de los otros artistas te salvan esos momentos. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. La máquina de escribir voces. Una vez, ella dijo, con lágrimas en los ojos: nosotros somos ejemplo en el mundo de muchísimas cosas, con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad, pero realmente en este país la igualdad no existe. Gran parte de mi vida sentí vergüenza, nunca lo dije. Sentí vergüenza de entrar a un banco y de mostrar mi DNI. Sentí vergüenza de hablar y que me escuchen la voz. Sentí vergüenza de mi condición. Un día me miré al espejo y me dije: ¿vergüenza de qué? Nunca más voy a sentir eso. Yo no quiero que ningún hombre, mujer, adolescente o niño sientan lo que yo sentí. Mi nombre es Florencia Trinidad, madre de Paul e Isabela Goicoechea, señora del doctor Pablo Alejandro Goicoechea, mujer y argentina. Título: Flor de la B. La vida color de rosa. Por Julio Leiva. Flor, hubo mucha polémica en el último tiempo con el tema de mujer sí, mujer no. Y a mí me interesa saber tu definición de mujer. A mí lo que me pasa es que en general la gente creo que habla porque el aire es gratis, en general. No se mete en la piel de las personas. Entonces, cuando se abrió este debate y mucha gente salió y se adjudicaban como no, yo soy del género femenino, entonces ¿qué sería? Digo, no me importa lo que sean los demás personas. A mí lo que me pasa es lo que me pasa a mí en mi cabeza. Digo, sí, mi cabeza dice sí, yo, mujer. ¿Entendés? Ese es mi sentimiento, por eso es lo que soy. Después mucha gente decía, bueno, pero si sos mujer, entonces, ¿por qué no se opera? Es problema mío, yo no tengo por qué dar opiniones ni estar explicando qué dejo de hacer debajo de mis bombachas. Entonces, simplemente eso. Florencia la ve mujer, al que le gusta, el que no, que lo maneje. Hay en tu historia un tema, hablando de la mujer, que la mujer por ahí más importante de tu vida, que es tu mamá, la perdiste muy chiquita, 2 años. Muy chica, muy chica. ¿Cómo pensás que, me imagino que eso habrá sido muy importante en tu vida? Bastante, porque vos pensás que, digo, yo que tengo hijos chicos me doy cuenta de lo importante que es la madre para cualquier persona, de verdad, ¿viste? Es un vínculo muy fuerte que de verdad no lo he tenido. ¿Eso cómo lo recordás en tu niñez? Digo, como, ¿dónde buscabas esa protección maternal? Y yo creo que los primeros años de mi vida lo pasé mucho con mis tías y con hermanas de mi papá y con algunas primas, digo, hasta que creo que empecé el jardín e iba como de brazo en brazo, entonces me parece que ellas lo cubrieron, algunas tías mías cubrieron ese lugar, pero no fue lo mismo. No. ¿Y tu viejo? Mi papá trabajaba mucho. ¿Qué hacía? En ese momento trabajaba, era metalúrgico. Pero yo creo que, al margen de todo, yo también estuve con mi papá, pero no es lo mismo el papá que la mamá. El papá es el papá, la mamá es la mamá. Digo, sí, mi papá cumplía el rol el que tenía, que era el de padre, pero el de la madre creo que fue el que más falta me hizo. Porque yo con mis tías estaba por ahí de día, de noche, estaba con mi viejo, entonces, de verdad yo sentí mucho la ausencia de mi madre durante toda mi vida. ¿Qué le pasó? Murió de una enfermedad, muy joven. Muy joven. ¿Cuánto tenía? Y habrá tenido 20 y pico de años, muy chica. ¿Cuál es tu primer recuerdo de mujer? Digo, porque
Me imagino que uno viene con un chip y con todo, una tribuna en contra, y ya de empezar a sentir eso debe ser en la cabeza de alguien. No, en la cabeza de un niño. De un niño, por eso. Peor. Sí. Porque yo creo que todo empezó como un juego. Sí, todo empezó como un juego, porque a mí me pasa que yo tengo las primeras visiones mías. Me acuerdo que yo tenía una radio frente a la máquina de coser de mi madre, donde se escuchaban siempre música o algunos programas. Entonces yo me acuerdo que me encontraba bailando frente a la radio temas de Rafaela. Y esas son como las imágenes más fuertes que yo tengo, porque también lo asocio a que al poco tiempo eso habrá tenido 3 años, o quizás menos también. Cuando empecé el jardín, todo lo que supuestamente estaba como aprobado hasta ese momento, cuando yo lo empecé a exponer fuera de mi casa, estaba desaprobado. Entonces eso para un chico para una criatura, fue como difícil de trabajarlo en la cabeza, ¿entendés? Porque yo digo, ¿cómo si hasta hace poco tiempo me lo permitían, después me lo censuran? ¿Entendés? Es muy difícil para una persona con una sexualidad diferente, para un niño con una sexualidad diferente, enfrentarse a la vida. Es muy, muy complicado, porque siempre terminas estando solo, porque no tenés, en algún punto las maestras no tenían ningún tipo de contención hacia mí en ese momento. ¿Y qué tipo de cosas pasaban en el colegio, como para ejemplificar y hoy dar idea de un nene de hoy que le puede pasar a un colegio con este entorno hostil, digamos? Es que la primera vez, yo me acuerdo cuando yo también empecé el jardín, que había una sala de juegos donde había diferentes... había baúles con vestuario. Entonces yo me vestía de mujer y hacía lo mismo que yo supuestamente hacía en mi casa, que ahí estaba permitido, pero yo hoy a la distancia, o hace muchos años, me da cuenta que claro, como estaba en mi casa, estaba como dentro de todo permitido, quizás también era muy chica y decían, bueno, ya se le va a pasar. Pero cuando yo los puse, que fue ahí en el jardín, las maestras lo primero que hicieron fueron llamar a mi padre y lo primero que me decían era que eso estaba mal, que no lo debía hacer. Cero, ninguna maestra de asistencia social, nada. O sea, fue como muy tajante y en el colegio me lo empezaron a prohibir también. Que fue como bastante violento para mí. Porque yo no comprendía, imagínate el razonamiento de una criatura de 4 o 5 años. No podía entender. Entonces, después, con el tiempo, me empecé a dar cuenta de que supuestamente sí estaba mal lo que hacía. ¿Entendés? Que no lo debía hacer porque no correspondía al género supuestamente que tenía. Pero yo siento que los colegios no estaban preparados para eso. Al menos cuando yo era chica no estaban preparados para tener niños con una sexualidad diferente. ¿En esos años qué querías ser? ¿Con qué soñabas? Estrella. Me lo dijo mi hermano. Yo no me acuerdo. Mi hermano me dice cuando yo debuté en teatro, él me dijo, hay algo que vos siempre me decías cuando eras muy chica, me decía, que querías ser estrella. Imagínate, ni siquiera artista, todo estrella, no sé por qué. Pero dice que decía eso. A mí me encantaba el tema de lo que tenía que ver con el teatro, pero después se me pasó durante un tiempo. ¿Recordás tu primer beso? Sí. ¿A qué edad, cómo fue? Tenía exactamente 12 años. O no, menos, quizás 11, porque estaba terminando ya la primaria, estaba en 7º grado y había un compañero que jugábamos, que me encantaba. Pero jugábamos, no sé, era como, la verdad que no tenía pensado que iba a pasar eso, pero no sé por cómo terminamos en un aula y estábamos solos y nos besamos, así. Pero fue como inocente, fue como un beso. ¿Y qué pasó por tu interior? No lo podía creer. No lo podía creer porque supuestamente era como algo prohibido, no estaba bien que se besen 2 personas del mismo género, ¿entendés? Estaba como mal visto. Entonces, pero porque aparte nunca hubiera pensado que iba a terminar en eso con él. Pero fue lindo. Ese fue el primer beso genuino que yo di a otro chico. Pero fue como inocente igual, fue un beso así como nada. ¿Y la primera vez en público, te acordás? Sí. Pues, es muy loco que te acuerdes, porque cualquiera otro no se acordaría, pero... No, yo me acuerdo porque fue una noche hermosa lo que me pasó. Yo salía de mis primeros bailes, me acuerdo que iba a cumplir 15 años y había un chico que me encantaba. Yo no sé ni siquiera,
Yo me acuerdo todo lo que pasó después, no el previo. Cómo llegué a estar con él, cómo llegué ¿viste? Entonces, porque también yo lo conocía por mis primas. Entonces me acuerdo que salió y me dice, yo te acompaño a tu casa. Entonces fuimos caminando, eran como más o menos 15 cuadras, ¿viste? Caminando así, una noche de verano. ¿Viste que en el verano sí me pasan las peores cosas, o las mejores? El verano se predispone a todo. La gente está como más predispuesta. Los mejores recuerdos son de verano. ¿Viste? Porque el verano siempre, ¿viste? Que es el atardecer, la siesta. El amanecer. ¿Viste? Todo, ¿viste? Que todo es lindo en el verano. Entonces veníamos caminando, me acuerdo, y hablando así. Entonces cuando llegamos a la puerta de mi casa había como una escalera. Nos quedamos, y era mucho, ¿viste? Cuando vos decís no era para despedirse. No, echamos una charla así y nos besamos al amanecer. Divino. Pero me acuerdo como que fuera hoy, te digo. ¿Y fue natural comenzar a vestirte de mujer o fue un tema muy complicado para vos y te costó? No, fue un tema muy complicado. Muy complicado por lo que estábamos hablando con respecto a la prensa que tenía, primero, el transvestismo y el ser gay en Argentina. Era una prensa extremadamente negativa en esa época. Digo, pensá que yo no te estoy hablando de hace mucho. Digo, el beso ese fue en el 89. Digo, yo me acuerdo que vos veías 9 Diario y los travestis era siempre prostitución, droga, noche. Era de lo peor, de las peores cosas que te podían tener. No decían, hay un travesti que fue al supermercado a comprar leche, ¿entendés? Era todo hiper negativo. Entonces yo pensaba, porque en algún punto, porque todo empezó como un juego. Todo empezó como un juego con mis amigas, el salir y bueno, un día me vestí y bueno, y salimos. Pero después cuando lo empecé a hacer habitual, cuando lo empecé a hacer así, mucho más seguido, yo me daba cuenta que yo iba para un lado. Entonces, ¿qué tenía que ver con eso? Pero de verdad tenía como muy mala prensa. Me tuve que sacar yo primero los prejuicios antes de empezar. Porque yo sabía, digo, yo quiero hacer esto, pero digo, está asociado con aquello. Sí, pero que esté asociado, digo, si yo no soy eso. ¿Entendés? Era simple la ecuación. Digo, yo quería que mi vida vaya por otro lado. No porque renegara de lo demás o porque, digo, yo no sé dónde iba a terminar, pero sí claramente sabía lo que yo no quería. ¿Entendés? Yo quería vivir una vida de libertad. Digo, yo no me quiero vestir de mujer solamente para salir de noche. Yo quiero salir de día, quiero poder tomarme un colectivo, quiero poder caminar por una plaza sin que me detenga. Porque yo lo digo, quizás la gente que estará escuchando no comprenderá, pero en esa época por vestirte con ropa contraria a tu sexo, mirá lo que decía el edicto policial, te podían meter presa. Entonces yo un día me acuerdo iba caminando por Santa Fe y me detuvieron por nada. Injusto total. ¿Caíste muchas veces presa? No muchas veces. No, caí 2 veces así como esas que yo no lo entendía. Pero después yo me acuerdo que muchas veces yo salía con miedo a la calle. Porque vos no sabías si volvías a tu casa, pero solamente por eso. No es que estabas haciendo nada, que andaba con faso en la cartera, no sé, ¿viste? Con nada. Claro. Nada, unos maquillajes, los taquitos, pero es que qué feo, digo. Esa época, la verdad que fue bastante fea para nosotros. Y cuando caías, obviamente te mandaban al calabozo con hombres, digo. Porque ni siquiera eso. ¿No? Quizás debería ser así, pero la verdad que me tocaron policías con cierto corazón, quizás, porque la verdad que nunca me pasó. Las 2 veces fui, igual salía enseguida, no me dejaron, porque quizás veían la apariencia que claramente no estaba haciendo absolutamente nada. Hay una escena medio de película de tu vida que es cuando decidís vestirte de mujer en público frente a tu familia, porque fue un caso, o gente que te conocía. No pasó así. Yo tengo 3 primas con las que yo me crié, claro, de toda la vida. Entonces la más grande se casaba con Fernando, que fue un profesor mío de filosofía. Entonces cuando llega el momento que ellos se casan, yo ya había decidido ser mujer. Entonces yo le digo, mira, porque yo comprendía, digo, estaba viviendo en una época de la Argentina difícil, digo, vos ya sabés cuál es mi situación, porque ya conocíamos de toda la vida. Le digo, yo no te va a incomodar, digo, porque yo si voy, me dijo, vos venís como quieras. Me dijo, porque vos sos mi prima y yo a vos te quiero por sobre todas las cosas. Entonces, y era su casamiento, o sea, que no le importaba lo que pensaran los demás. Y yo dije, me lo tomé muy a pecho. No me puse blanco porque, te digo, para no cagarle el casamiento a mi prima.
Pero esa fue la primera vez Pero que me describime la vieron, escena cuando que me vieron todos, toda mi familia vestida mujer. Pero descríbemelo, se atragantaron. Y porque lo que pasa que fue, imagínate, yo me acuerdo, yo me hice un vestido negro con verde, mira, como este verde, exactamente, era como un canesú verde y después negro, largo, con quilla. Porque yo estaba nerviosa, porque no sabía cómo iban a reaccionar todo el mundo, porque yo podía llegar victoriosa y podía haber tenido la peor hostilidad y me iba a ir, ¿entendés? De la peor manera, pero si yo me voy, por lo menos me voy divina, echada pero espléndida. Entonces me acuerdo que cuando llegué, yo ya vivía acá en Capital. Me acuerdo como toda mujer tarde, viste, por una cosa, por otra. Entonces llegué justo casi con la novia. Entonces cuando llego, me encuentro en la puerta de la iglesia con ella, encima de la iglesia San Francisco de Asís, que nosotras íbamos, que hicimos todo. Yo tomé la comunión, hasta me bauticé, todo me pasó en esa iglesia. Entonces, cuando llegamos, ella me dice, ay, qué linda que está. Imagínate. Entonces, como ya venía la novia, ya estaba toda la iglesia preparada. Pero ¿quién entra primero? Entró, no sabes, viste cómo fue como un... Silencio. No, fue como... Viste que en la iglesia es como... Todo es... Claro. Hasta un suspiro es un eco. Sí, es una iglesia hermosa, con una cúpula maravillosa. Y me acuerdo que a mí, te juro que la primera sensación fue como que a San Cayetano se le cayó la criatura a las manos. De los nervios que se sentían en ese ambiente. Pero la verdad que fue muy lindo. Fue muy lindo porque creo que tiene que ver con esta cosa de la furia adolescente. Esto lo hice, si vos me decís, si hoy tendría que hacer una cosa igual, semejante, no lo haría. Claro, era el rebelarse. La impunidad de la adolescencia te da esa cosa de que uno cree que puede ir contra el mundo entero y no, cree más. Nota al pie 1. Flor de la B empezó su carrera teatral reemplazando a Cris Miró. En el 98 debutó en televisión, en el unitario Verdad Consecuencia. En 2004 se recibió de artista popular liderando la tira de los Roldán. En 2006 ganó el Bailando por un Sueño, mientras también hacía teatro en Calle Corrientes. En 2010 copó Carlos Paz, no solo actuando, sino como productora teatral con Living La Viuda Loca. En 2012 compró el Teatro Melos y bautizó como Susana Jiménez a la sala de más de 700 localidades. Ese año estrenó la comedia más vista del verano y en abril tuvo su propio programa de televisión, La Pelu, la A de actriz, la B de vedette, la C de capocómica y conductora, la T de teatro y televisión. Flor no es de la B, es una artista con todas las letras. Flor de la B, en la máquina de escribir voces. ¿Recordás algún hecho de tu vida que tenga que ver con la discriminación, con el prejuicio, el que más te dolió? Por ejemplo, que te quedó y te costó mucho superarlo. No, nada. La verdad, en ese aspecto yo, los peores actos de discriminación, así como los vivía, los dejaba de lado. Nunca me quedaba con eso. Entonces, yo siempre pensaba, como ellos se lo pierden. ¿Entendés? No lo tomaba como tan personal, ¿viste? Y me han pasado cosas. Pero bueno, por algo será, ¿entendés? Entonces, porque yo siempre creí que la vida da muchas vueltas. La vida no sabes dónde te puede colocar. Entonces, a mí me ha pasado la de Julia Roberts, ¿viste? Esa, la de Beverly Hills, cuando le dijeron que estaba vestida así, acá no comprás, claro. ¿Viste? Entonces, después la vida me dio revancha con ese tipo de cosas. Porque creo que claramente, la gente que piensa así no la quería cerca mío. Igual que madurez tenés que tener para en esa edad comprender eso, que eso no te haga mella, ¿Viste? Es increíble. Es que la verdad yo creo que la vida me dio una sabiduría que ni yo sabía que tenía. Te juro, ¿eh? Porque yo, quieras o no, me formé casi en la calle. De verdad, porque tuve que hacerme... Y lo digo bien porque vos pensás que cuando yo decidí ser mujer, lo primero que hice fue alejarme de mi casa. Porque yo iba y venía, yo lo hacía, pero después guardaba mis cositas, entonces no sentía que era genuino lo que estaba haciendo. Sentía como que sí, como que me disfrazaba. Sí, voy, me disfrazo, vuelvo, entonces cuando yo tomé la decisión, yo agarré mis cosas y dije, bueno, hasta acá llegó mi amor y me fui. ¿A qué edad? A los 17, iba a cumplir 18 años. ¿Y ahí dónde te fuiste? ¿Entendés? Me fui a vivir con una amiga. ¿A dónde venís a Capital? Claro, primero vivimos en Temperley. Pero lo hice porque yo sentía que
que si yo me quedaba no iba, digo, no, yo sentía que, ¿entendés? Como que no avanzaba, que tenía que vivir mi vida, que tenía que salir para adelante, que nada, que tenía que explorar, ¿entendés? Que ya, digo, yo a mis padres, mi papá me había dado todo lo que me podía dar, entonces sentía que mi destino lo tenía que buscar sola. Entonces, y mirá, hoy siento que no me equivoqué. Yo decía, también esto asumí un riesgo que era aún peor, que era la aceptación o no de mi familia. Claro. ¿Entendés? Entonces yo dije ahí, así clarito, las personas que me quieren me van a querer igual y los que no, avancemos. Y así fue. Si del cielo te caen limones, te aprendes a hacer limonada, dicen, ¿no? Pero fue así. Entonces yo cuando me fui dije, ahí empezó, ahí nací yo. Ahí empecé, porque a mí te juro, con total honestidad, yo me di cuenta, yo nunca creí que mi vida iba a terminar donde terminó. Pero cuando yo me miré al espejo, una de las primeras veces que yo me vestía de mujer, me di cuenta que era de absoluta felicidad. Que mi felicidad pasaba por ahí. Me convertí en otra persona. Digo, sacaba algo muy bueno de mí. Entonces yo sabía que toda esa energía bien puesta iba a ir a ese lugar bueno. Es muy loco que diga, ahí nací yo. Sí. O sea, como que estuviste dormida muchos años. Sí, es que yo siento eso. Yo siento, a mí el otro día cuando yo hablaba en la marcha, yo siempre pensaba, viste que yo era muy fantasiosa igual. Viste que estaba la Vengadora en la época de los 80, que claro. La Vengadora era, el marido la tiraba a los cocodrilos para casarse con otra. Claro. Entonces ella mirá la fantasía, mirá lo que los vendían los americanos. La masticaban todos los cocodrilos y ella la dejaban, aparecía toda pelada divina. Divina. Tipo la Daniela Cardona de los 20 años, pelo corto, una cara fabulosa. Entonces yo decía, yo voy a volver como Tara Wells, porque ella se cambiaba el nombre y era Tara Wells, como la Vengadora. O sea, yo siempre pensaba que para mí, ¿no? Ese patito feo se iba a transformar en un cine en algún momento. Entonces, digo, voy a volver como la Vengadora. Y al final terminé volviendo como Tara Wells. ¿Vos podés creer? Como cisne. ¿Cuál? Es lo que es la cabeza. Porque fue, digo, para mí, lo que vos decís, es difícil la adolescencia para cualquier persona. Para todos es complicada, pero aún peor es para las personas que lamentablemente no tienen la posibilidad de asumirse libremente. Hay una película de Daddy, no sé si la viste, que se llama Más que un hombre. ¿Cuál? Más que un hombre, se llama, que la dirigió Daddy Brieva. No, sí, la vi, la de Daddy, sí. Y que me gustaba la definición esto de que para decidir dar ese paso hay que ser más que un hombre. Digamos, porque tenés que apretar un montón de cosas, es como... Hay que tener mucha valentía. Digo, hay que tener mucha fuerza. Yo te juro, a mí si me preguntan a veces, yo no sé ni de dónde la sacaba, pero sí creo que tenía el suficiente valor como para patear tableros y decir, viste, imponerme. Porque creo, eso decía la película, hay que tener mucho valor para encarar la vida y sobre todo redoblar la apuesta. Porque no solamente vivir gay libremente, que vos decís, bueno, gay, te pones un traje y digo, vos por la sociedad, y te mezclas en la jungla heterosexual en la cual vivimos. Pero cuando a eso le sumas, encima no, digo, sí, quiero tener una identidad femenina, es aún peor. ¿Viste? Porque ahí es como que te expones, claro. No que ahí estás expuesta. Entonces eso fue lo más complicado para la época que yo viví, pero no me arrepiento de nada, porque de verdad que creo que mi lucha sirvió para un montón de cosas, de cambios profundos y maravillosos que vivió nuestro país. Me imagino que tomaste la decisión, te fuiste a vivir sola, joven, ya como mujer, te llevas el mundo por delante. ¿Cómo eran esos años de juventud, de adolescencia, ya sola? Me imagino que... Imagínate, abollaba auto con las caderas de la felicidad. Era... Sí, mucha, porque era... Aparte también era el descubrir, el empezar a conocerme. Yo digo, eso me sirvió como para empezar a saber qué quería ser, quién quería ser. Porque es muy loco, digo, para cualquier persona vos pensás que vos vivís 17 años de tu vida con un artículo y después cambiarlo. Es muy loco. Buscar el nombre. Son un montón de cosas que no sé si cualquier persona se lo puede plantear, pero fueron años maravillosos, porque fueron de mucho descubrimiento y de ir conociéndome mucho de las cosas que quería, por dónde quería ir. A mí me llevó muchos años darme cuenta que la feminidad no pasa solamente por el exterior. Viene de adentro, ¿entendés? De muy adentro. Así como que te digo, tuve mucha habilidad y mucha fuerza para muchas decisiones y muchas cosas que me pasaban en ese momento, también digo, ojalá que lo hubiera aprendido eso mucho antes.
pero me llevó tiempo darme cuenta de que de verdad la feminidad no pasaba por tener el taco más alto, la pollera más corta o el maquillaje más estrafalario, sino que venía realmente de muy profundo, desde muy adentro, cuando la sexualidad, cuando la feminidad genuinamente viene de lo profundo de tu ser, aflora por tus poros, aunque estés de zapatilla y jean. ¿Cómo elegiste el nombre? Porque sí, con unos amigos, me acuerdo cuando dijimos, porque yo primero me había puesto Karen, mucha gente no lo sabe, Karen, me gustaba el nombre Karen, pero la verdad travesti Karen era como muy pesado, sí, era mucho, ¿viste? Entonces dije, porque me gustaba una modelo llamada Karen Mulder, de esa época. Y era demasiado. Entonces dijimos, no, vamos a alivianarlo un poco. Y un Florencia, yo todas las Florencia que conocía eran como más. Entonces así fue que nació el Florencia. En ese trayecto Y sé que es difícil, digo, hasta para mis hijos me pareció lo más difícil en la vida. El nombre del colegio fue la decisión más difícil que tomé. Obvio. No, pero aparte, vos, si te lo pones a pensar en cualquiera de nosotros, cuando uno es un bebé, te ponen el nombre, te eligen la religión, te eligen dónde tenés que estudiar, te eligen todo. Uno no elige nada. Uno no elige nada. Uno no elige pero nada. Bueno, ¿vos no leíste el libro de los 4 acuerdos que te habla de eso? No, es de filosofía tolteca, ¿viste? Y te dicen, claro, que uno ya antes de nacer ya no decidió nada en la vida. Ya te eligieron esto, te pusieron y ya te fueron metiendo fichas. Porque lo que uno tiene que... a mí lo que me pasó es, al ir creciendo, es comenzar a empezar a sacarme los prejuicios que ya me habían metido durante toda mi infancia, ¿entendés? Porque a mí entre las cosas que me decían era que por ser así no iba a conseguir nada en la vida. No sé por qué, porque hay que decir a una criatura, por ser así no vas a conseguir nada en la vida. Pero yo por suerte nunca me lo creí, ¿entendés? Porque yo dije, yo le voy a demostrar que yo puedo conseguir lo que quiero y más. ¿Y ibas a la iglesia? Iba a la iglesia. ¿Y cómo manejabas la culpa? Porque si te meten toda esta información de que eso está mal, en un momento, digo, la culpa debe ser mucha, ¿no? Sí, pero igual la verdad que yo iba a la iglesia de los sermones, no sé si les prestaba tanta atención. A mí me gustaba que había mucho mármol, había vela, estaba bien decorado, siempre limpio. Me encantaba. Después, aparte, lo que se armaba después, porque después cuando salíamos yo iba a la Euskalechea, al colegio Euskalechea. Entonces después había todo un bosque. A mí me encantaba más el después que la misa misma. La verdad que en ese aspecto no padecía tanto esta cosa de por mi culpa y mi grandísima culpa. O sea, que lo manejen. A la dictadura política le sigue la dictadura social. La única dictadura que existe aunque haya democracia. No es un régimen político, sino cultural. Es un conjunto de provisiones que rige sobre las minorías. Florencia logró derrocar esa dictadura. Antes de nacer, no pudo elegir su sexo, pero después sí. Antes de nacer, no pudo elegir su nombre, pero después sí. Y después pudo elegir ser artista, y después pudo elegir marido, y pudo elegir ser madre. Porque en la vida hay 2 tipos de personas, y no son varón ni mujer. Son las que aceptan su envase, y los que eligen ser todo lo contrario a lo que los demás esperan que sea. La máquina de escribir voces. Palabras que se imprimen en el aire. La infancia de Flor de la B fue toda invierno, con el frío pegándole en la cara, sin dejar que ella se abrigue para enfrentarlo, hasta que en la primavera de su adolescencia floreció, y después, un día, llegó a Buenos Aires y conoció esos pequeños lugares que eran verano en pleno invierno. Entre diciembre y marzo están los mejores recuerdos, porque en el viaje de la vida, el verano es la mejor estación. Julio Leiva, en La máquina de escribir voces. ¿Cómo eran los 90 en los sótanos? No sé, en el Morocco, Ave Porco, El Dorado. No, antes había otros, estaba In Vitro. Para mí eran, digo, yo y lo vivo era como nuestra pequeña San Francisco. Era donde, vos imaginate que yo venía de Lavallol, partido Loma de Zamora. Entonces, o sea, imagínate para zona sur tomé 15 estaciones. Entonces vos venías acá, vos tomabas el tren y llegabas a Capital. Me acuerdo donde se armaba, primero era Santa Fe y Pueyrredón, que había, donde estaban todos los que tarjeteaban para los boliches. Entonces, y vos antes, siempre te daban, le decían free pass, que tenías la entrada gratis con un trago, ¿no? Claro. Y eso lo ibas a buscar, si no estaban ahí, lo buscabas en In Vitro, o en algún lugar, que el In Vitro eran unos sótanos que quedaban en Ascuénaga y Marcelo T. Alvear. Pero vos entrabas ahí y era un lugar que era así,
por ahí con 3, 4 mesas, donde había un show de transformismo, donde había 2 chicos de la mano o 2 chicas besándose, o todo, era como, por eso te digo, era un lugar de muchísima libertad. Que yo no podía creer, digo, ¿cómo afuera pasa otra cosa distinta? Y acá adentro era un oasis, era como aire, ¿viste? Era como ir afuera, estar asfixiado y entrar ahí como tener un oxígeno, era lo más maravilloso que podía pasar. Pero mira qué loco, digo, qué fuerte que las personas no podían tener la libertad de poder estar con sus parejas, viviendo un momento, tomándose un trago. Mirá lo que estamos diciendo, tomándose un trago, viendo un show, una cosa, qué loco. Pero por suerte igual existían esos lugares. Ahora sos una madre, pero me imagino que te divertiste mucho. Mucho, porque yo te hablo de eso, pero después, por eso después, Búnker. Búnker ya directamente era la catedral de la homosexualidad argentina, que yo cuando entré ahí directamente no pude creer, porque yo cuando era chica yo pensé que estaba sola en el mundo, yo no pensé que había muchas más. No pensé que, ¿entendés? Vos entras a Búnker, era boliche más grande que todo esto, donde había marica para hacer dulce. Imagínate, salían de abajo de las baldosas y de todo tipo y color, y chicos hermosos. Era, te juro, era un ambiente divino, una disco, fueron años maravillosos esos, divinos. Después vino el Morocco, vino Ave Porco, vino todo que eso ya era lo kitsch. Era donde, porque Búnker era todo gay, era un boliche netamente gay. Entonces cuando vinieron los alternativos que se llamaron Ave Porco, el Morocco y todos esos, traían una cosa que era lo kitsch, ¿entendés? Entonces, para mucha gente heterosexual, la gente heterosexual cool, iban, ¿entendés?, a ver a las drag queens, que era como todo el movimiento de drag queen que estaban haciendo ahí, ¿viste? Entonces era un ambiente altamente atractivo para muchos heterosexuales, porque era como una cosa, ¿viste?, de un permitido, una cosa, ¿viste? O sea, no sé si al gay iban, pero esta cosa que era entre hetero, gay, medio ambiguo, una cosa, por ahí se escapaba una mano, ¿entendés? Pero otro que era buenísimo también, que estaba, claro, que estaba en el bajo, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No sé si no era la Age. También, porque el bajo, había unos boliches buenísimos de esa época, claro, que a mí los que más me divertían eran esos, que eran los alternativos, que habían todos y estaba el que te hacía que se tomaba un poquito de más y decía, ¿vos qué sos? No te hagas conmigo. ¿Entendés? Cuando empezaban así, digo, este está buscando guerra, me parece. ¿Entendés? Entonces era muy divertido. En Buenos Aires la verdad que nos hemos divertido mucho. Y la gente se sigue divirtiendo. Recién lo mencionabas como se te escapa una manito. Y bueno, hay como cuando uno ve la polémica... Es que yo te cuento, el primer beso, que yo te dije cuando tenía 14 años, fue fuerte por eso, porque el pibe era un chico, digo, que era jugador de fútbol, viste, el típico que todas las mujeres le andaban atrás, viste, extremadamente atractivo. Yo digo, cuando digo jugador de fútbol, era el típico jugador de fútbol. Hermosas piernas, buen cuerpo, pelo largo, un físico que se partía en 28 millones de pesos, todas, o sea, mujeres por doquier. Entonces, ¿por qué me acompañó a mi casa y terminó pasando, ¿entendés? Algo... Porque yo digo, porque a mí ¿sabes lo que me pasó también con las personas? Es que yo con el tiempo dejé de rotular. Esto, uno siente, uno es un ser humano y yo creo que la energía te atrae de las personas. Eso es lo que, digo, para mí el mundo va a empezar a ser mucho más feliz y la gente va a empezar a gozar mucho más cuando se deje llevar por sus sentimientos y deje de preguntarse, ¿yo qué soy? ¿Esto? ¿Aquello? Nada, sos un ser humano que siente, punto. Entonces desde ahí te puede gustar un hombre, una mujer, digo, cualquier cosa. Porque sos un ser, ¿entendés? Eso no te marca, no quiere decir que vos seas una cosa u otra. A mí me costó mucho tiempo sacarme el prejuicio de decir los bisexuales. Yo pensé, digo, bisexual, ¿entendés? Directamente. Pero no, es una persona que siente, puede sentirse atraído. Y él, andás a ver qué vio en mí en ese momento, entre esta cosa. Porque después me pasaba constantemente, con mucho, a mí esto nunca me... Digo, ¿entendés? Y bueno, ya fue, pasó, qué sé yo, ¿entendés? Manejaron terapia, qué sé yo, ¿viste? Pero tiene que ver con eso, porque tiene que ver la atracción. Yo me acuerdo, cuando yo leía libros de mitología griega, o ese tipo de los romanos, en esa época no tenían ningún tipo de prejuicio. Todos salían con todos los ciclones, no le daban tregua a nadie, ¿entendés? Y no decían, este es esto, esto es aquello. Había mucha libertad. Después, digo, obviamente,
las instituciones, ¿viste? El catolicismo y un montón de cosas empezaron a traer esta cosa de por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿entendés? Porque claro, también en un momento había que empezaron a decir, vamos a rescatar un poco a la gente. Vamos a ordenar un poquito. Vamos a ordenar un poco. Hay una película muy buena que a mí me encantó, se llama Ágora, ¿la viste? No, no la vi. Ágora es un peliculón que habla también del medio del nacimiento del catolicismo, ¿viste? Qué pasaba con los judíos, qué pasaba con los protestantes, y estaban los pensadores griegos, y te juro que muestra tan bien lo que pasaba en esa época. Pinta tan claramente lo que le pasaba a la gente, los pensadores que estaban viendo, digo, si el sol giraba alrededor del mundo, si lo entendés, entonces, que la verdad que es muy atractivo, pero era así, y la gente se dejaba llevar por lo que sentía, ¿entendés? Y en estos lugares, digo, viste, muchos se sacaban la máscara y decían, bueno, que fluya, ¿entendés? Pero así tiene que ser la vida, me parece. Hablando de sentir, ¿alguna vez sentiste algo por una mujer? Nunca. Nunca. Pero, digo, muchas veces, digo, yo he tenido como ciertos enamoramientos con algunas personas, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con que admiro la belleza, puedo admirar el cuerpo femenino, después no me termina atrayendo, pero sí, pero no creo que sea imposible tampoco. Eso que las mujeres en la adolescencia me volvieron loca, muchas. No, yo te digo, las lesbianas, te digo, tuve un arrastre con las lesbianas mal en una época. ¿Y por qué? No sé, me veían atractiva. Me imagino que... Y con héteros también, También. Sí. Tenías un encanto más allá del sexo, me imagino. No tengo idea a qué, porque la verdad es nunca, pero sí, pero me seguían mucho, me molestaban. Me molestaban, digo, en el buen sentido. Te quería preguntar que me imagino que cuando tomás contacto con todo ese mundo y aparece mucho también lo que era, que veías en Nueve Diario, digo, por el tema de la marginación, digo, han sido muy perseguidas por la policía, es que a mí lo que me pasó, gente. por eso a mí lo que me pasó es esto, claramente hubo como dos generaciones de travestis totalmente diferentes. ¿Qué te quiero decir con esto? En los 80 el estereotipo de mujer era más Kazán, era más vedettes, eran Zulma, eran, ¿entendés? Ethel, Gogó, ¿viste? Eran un estereotipo de cuerpo de mujer muy exuberante. En mi época era la época donde estaban de estrellas las supermodelos. Entonces el estereotipo femenino era el estereotipo lánguido. ¿Entendés? Por eso hubo como una diferencia muy abismal. El travesti de los 80 fue extremadamente perseguido, primero porque no solamente por no tener posibilidad de trabajo, sino porque muchos, digo, el travestismo viene ya excluido desde la casa en general. La mayoría de las travestis son echadas de su casa, o sea, sin ningún tipo de nada, sin documentos. Vos pensás que en esa época muchas no tenían ni siquiera documentos, siempre fueron como ciudadanas de segunda. Por eso cuando vino la ley de identidad de género, fue muy importante para muchas, porque les dio como el sentirse como, el volver a sentirse como ciudadanas como no excluidas, ¿entendés? Como incorporadas a a una sociedad que de verdad no las registraba, ¿entendés? Entonces vos pensás, la prostitución y todo eso, obviamente que siempre eran altamente discriminadas. Entonces cuando yo empecé, que empecé de a poco, yo nunca sentí genuinamente eso, pero sé que muchas lo pasaban y muchas lo vivían. Te lo pregunto porque hoy la expectativa de vida promedio es de 35 años. Siempre fue así. Por eso sigue siendo. Siempre sigue siendo, pero porque tiene que ver con... hablemos de la exclusión, hablemos de el estar trabajando en lugares totalmente... Que ningún ser humano podría estar pasando por las condiciones que viven, estar en la calle con frío, calor, con humedad, muchas se enferman, enfermedades venéreas de sexualidad. Digo, es un combo altamente peligroso. Entonces, de verdad, creo que lo que está haciendo ahora la gente del LGBT con esto de las chicas de ATA y lograr la inserción laboral, lograr el tema del DNI fue muy importante
desde el punto de que uno puede ir a sacarse una obra social, ¿viste? A tener una tarjeta de crédito, digo, servicios básicos que quizás antes no, digo, ir a anotarte al colegio, claro. ¿Entendés? Muchas de sentir que pueden, digo, porque muchas no tuvieron esta cosa, la tenacidad de poder seguir adelante a pesar, porque vos pensás que yo lo que estaba contando y las cosas que he vivido, digo, mi documento no acompañaba lo que decía mi exterior. Entonces yo iba y los impuestos o las cosas, y yo iba para adelante. O sea, llegué a un punto donde no me importaba eso. ¿Entendés? Pero muchas no lo sienten así. Muchas sentían que dicen, bueno, no, yo no, ¿entendés? Entonces empiezan a excluir y quedan, ¿entendés? Como ciudadanos de segunda, y termina pasando lo que dicen las estadísticas, que tienen un promedio de vida de 35 años que es bajísimo. Te he leído y escuchado que vos decías que pensabas que te morías joven, que te ibas a morir. ¿Con qué tiene que ver eso? No, a mí me pasó después que nacieron mis hijos. ¿Será que para mí particularmente fue tan fuerte lo que viví con el tema de la ausencia de mi madre, que yo los primeros 2 años de mis hijos yo tenía como bastante miedo de no estar para ellos? Para mí tenía que ver con eso, no tenía que ver con otra cosa. Nota al pie 2. Buenos Aires, 18 de noviembre 2014. Florencia de la B. Discurso en la marcha del orgullo gay. A ver si nos dejamos de joder con las divisiones. La torta, el puto, el traba. No, todos somos todos. Y unidos no van a poder con nosotros. Malditos. Acá estamos visibles. Acá estamos para hacerle frente con nuestra familia. Porque tengo 2 hijos. ¿Y qué? Soy madre. Manejalo. Amo que mis hijos vivan en un país donde hay libertad. Pero depende de nosotros seguir consiguiéndola. Uniéndonos. Somos mucho más fuertes. Gracias. Y disfruten de esta maravillosa noche. Porque estamos en libertad. Amo la gente que peleó tanto por los derechos de nosotros. Ellos son nuestros héroes. Aplausos para ellos. Celebremos por los que están y por los que no están. Flor de la B, en la máquina de escribir voces. ¿Cómo lo conoces a Pablo? Lo conocí en Gualeguaychú cuando fui a trabajar. ¿Y cómo fue? La verdad, yo te juro, yo no sé ni cómo llegué a Gualeguaychú, yo no sabía ni dónde quedaba, imagínate. Entonces, un chico que era un amoroso, que tenía una disco, se llamaba El Ángel. Y me acuerdo que en el final del show había unos chicos muy graciosos que trabajaban. Siempre en el final le daban un beso a alguien, le daban un piquito, ¿no? a alguien del público. Entonces, esa noche el elegido fue Pablo. Y como yo era la mitad, se lo tenía que dar yo. Y yo no se lo quería dar, porque yo le dije, a mí no me dijeron que tenía que venir a besar a uno, ¿viste? Porque yo digo, ¿viste cómo son los que, viste, te llevan a los boliches y después decís, venís por esto y después venís, tenés que hacer esto, aquello, digo, ¿viste? Yo digo, aparte yo siempre fui desconfiada, como siempre estuve sola, ¿entendés? Digo, yo iba a hacer las presentaciones, todo, ¿viste? Yo, digo, a mí me pagaban antes, yo era muy cuchillera, siempre fui, porque yo era mi pan, yo tenía que vivir, entonces, ¿viste? Yo digo, a ver si no me, ¿qué si la cabeza a qué le habrán prometido a este? A ver si no me quieren, ¿viste? Endosar, ¿viste? Yo no sé, siempre fui muy desconfiada. Viene, no sé qué, y me da un beso y yo le digo, bueno, le di un beso como así, como medio sin gana, y pasó. Entonces fue cuando terminó, yo me quedé sentada en un lugar, estaba el escenario ahí y había como una barra acá, entonces yo me quedé sentada ahí, así, y él me vino a hablar. Entonces vino a hablar y todo, y me dice, yo soy Pablo, no sé qué, y así empezamos a hablar. Y ahí le pasé mi número de teléfono y así nació, pero yo igual no quería saber nada con los hombres, porque yo venía una relación tremenda, justo estaba terminando ahí, en ese tiempo, con un tipo que me había hecho la vida negra y no quería saber nada. Entonces creo que por eso duramos con Pablo. Como no hubo ninguna expectativa al principio, era, bueno, de acá, digo, bueno, que fluya, ¿entendés? Siempre fue así, como, hasta que un día me di cuenta que se fue quedando y estábamos, y fuimos, ¿viste? Seguíamos, pasaban los años y seguíamos. Entonces después un día me di cuenta que era la persona con la que quería envejecer. Porque me di cuenta que de verdad, nos unían muchísimas cosas, porque la pasábamos bien, porque nos divertíamos, porque teníamos mucha piel y porque pasaban los años. Y yo creo que, al contrario de lo que la gente cree, yo creo que cuanto más te conoces es mejor como pareja. ¿Viste? Cuanto más te conoces.
Entonces, la verdad que tuvo que ver con eso. Por eso decidí tener los hijos con él, por eso decidí casarme, por un montón de cosas. Vos pensás que, digo, antes en Argentina, si a mí me hubiera pasado algo, quizás a Pablo podían haber venido mis familiares y lo podían haber echado a la calle, sí, ¿entendés? Sin ningún tipo de derecho, una persona que trabajó conmigo durante todos estos años, que estuvo a la par, que, ¿entendés? Yo no lo creo, quería no creer que eso podía pasar con mi familia, pero nunca se sabe, yo conocí historias de gente tremenda, ¿entendés? Por eso cuando fue lo del matrimonio, que la gente no termina de comprender, porque la gente no se pone en la piel de otro. Nosotros en general tendemos a juzgar, pero no nos ponemos genuinamente en la piel del otro. Entonces, cuando vos ves historias de gente que se han muerto en hospitales solo porque no podían entrar porque no era familiar directo, ¿entendés? Porque su pareja de 40 años, de 30 años, no pudo entrar porque no había un papel que avalara esa relación. Entonces, entran los familiares y los familiares se quedan con el trabajo de toda su vida y esa persona se queda sin ningún tipo de respaldo. Entonces, cosas de historia que conozco de esa, pero al margen de lo material es no poder despedirte genuinamente de la persona que amaste. Ese no hay derecho que eso, nadie te puede impedir semejante cosa. ¿Cómo fue la decisión de ser mamá? Y nació creo que cuando los hijos de Pablo empezaron a pasar más veranos con nosotros. Yo nunca creí que tenía ese instinto maternal. Ellos vinieron desde que son muy chicos a Carlos Paz con nosotros. Un día dije, a mí me gustaba lo que provocaban, las mesas enormes, porque venían hijos de otros compañeros del teatro y se hacían, viste, esta cosa así muy Benvenuto, viste, y la familia, y venían a dormir algunos a casa. Y yo dije, nos habíamos divertido mucho con Pablo ya. Tuvimos mucho tiempo solos, más de 10 años, imagínate. Entonces dije, creía que era el momento de agrandar la familia, estábamos en un buen punto. Porque me pasaba, yo siempre decía, bueno, después de tal cosa, después de tal otra, después de esto. Entonces yo ya, digo, me había independizado como artista, digo, tenía mi productora, generaba mis propios productos, me había comprado mi teatro. Digo, ¿qué más voy a esperar? ¿Qué otra seguridad? Porque viste que los artistas lo que tenemos es que siempre somos contratados. Vos haces una temporada, terminas y después si no te contratan, ¿entendés? Entonces tenés como esa cosa de que no sabés qué va a pasar después. Pero después de tantos logros personales, yo sentía que si no lo hacía nunca, no lo iba a hacer más. Y aparte, a mí me pasó algo que yo siempre fui una persona de prestar mucha atención a gente grande del espectáculo. Y yo me acuerdo que dos personas muy importantes, como China Zorrilla y Norma Pons, China una vez me dijo en el camarín de los Roldán, me dijo, a mí me hubiera encantado poder haber formado una familia, me hubiera encantado tener hijos, me hubiera encantado tener una persona al lado para vivir. Y Norma Pons también, me hubiera encantado. ¿Entendés? Yo las veía después, mujeres grandes, solas, ¿entendés? Y yo dije, yo no me quería ver el día de mañana en un camarín diciendo, me hubiera gustado, ¿viste? Con el me hubiera. Digo, lo voy a intentar. Yo no sabía si iba a pasar o no, si lo iba a conseguir, pero no me quería quedar con esa cosa de me hubiera sin haberlo intentado siquiera. Entonces por eso lo decidí hacer. ¿Y cómo fue el primer encuentro con Isabela, con Paul? Lo más lindo que me pasó en la vida. Yo de verdad nunca me imaginé que la maternidad tenía que ver con eso. ¿Entendés? Era... Porque a mí, digo, aunque la gente piense que estoy loca, digo, que digan lo que quieran, nadie me va a poder discutir lo que yo viví durante todo el embarazo de ellos, porque fue una conexión tremenda con el universo. Yo te juro que los sentía latir de noches a los dos. Los sentía en lo más profundo de mi ser. Entonces, cuando nacieron y los toqué, la primera que toqué fue Isabela porque estaba llorando. Sentí automáticamente que mi vida no me pertenecía. Que estaba por completa, que digo, me cambió completamente mi cabeza. Completa, digo, otra persona. Digo, volví a nacer. Fue porque me cambiaron completamente mi estructura, ¿entendés? Era de verdad 2 hijos. Es la cosa más maravillosa que le puede pasar a cualquier persona. Es el trascender, ¿viste? Es otra cosa. Y lo difícil que es. Lo difícil porque es lo que vos decís. Es 2 vidas que dependen de vos, por completo. Me imagino cuando te dijeron mamá por primera vez,
te moriste. Casi me muero, sí. Sí. Todo es un despertar, todos los días es un descubrir nuevo con ellos. Es una palabra, es un gesto, es una frase, es cómo empiezan a razonar. A mí creo que lo más maravilloso que me pasó en la vida es haber formado esta familia maravillosa, porque te juro, entre las cosas que yo me di cuenta de la vida es que de verdad mi trabajo es mi trabajo y mi vida es mi vida. Pero lo separé, porque a mí lo que me pasaba en general de escuchar las historias de la gente que trabaja en el medio es que todo es el trabajo, todo es el trabajo. Y yo no veo que la gente quiera vivir en el trabajo, por más maravilloso que sea, mira que me encanta lo que hago. Pero ¿quién se quiere quedar en su trabajo? Por más que lo haya elegido, sí, yo lo elegí, lo disfruto y lo celebro. Pero es mi trabajo, me encanta hacer lo que hago, me encanta divertir al público, me encanta pisar el escenario, pero también me gusta cortar y me gusta disfrutar después con mis amigos, me gusta de una buena cena, me gusta disfrutar con mis hijos, me gusta disfrutar con mi familia, me gusta, eso para mí es la vida, ¿entendés? Porque yo después, el trabajo, pero yo pongo en mi camarín y yo estaba sola, ¿entendés? Entonces yo cuando me voy a mi casa yo estoy con mis hijos y yo disfruto de mi familia y eso es lo mejor, lo que más me llena a mí el interior. Últimamente hubo dos hechos en la que fuiste protagonista, uno no muy grato y uno sí muy grato. Primero fue el tema de la nata, el tema de la polémica y demás. Digamos, vos saliste a contestar y demás, pero ¿qué te provocó que eso produjera que mucha gente detrás siguiera pensando lo mismo o siga esa idea? A mí me parece igual que, aunque para muchas personas todo eso le parezca negativo, a mí me parece positivo. Me parece positivo porque abre un debate muy importante y muestra claramente, siempre habla mucho más de la otra persona que de mí eso. ¿Entendés? Entonces, al exponer una cosa tan fuerte de esa manera, porque yo ya había hablado el año pasado del deber que tenemos nosotros como comunicadores, porque, digo, en general constantemente vivimos hablando de la violencia y de lo que genera, viste, de la boca para afuera. Pero todo este tipo de cosas generan violencia, todo este tipo de cosas generan discriminación, porque eso lo puede estar viendo cualquier chico y lo lleva al colegio. Entonces, para mí, que eso pase es saludable para nosotros como sociedad porque se abre un debate. Digo, y se abre un debate de las cosas que no hay que hacer como comunicadores. Digo, porque claramente uno puede pensar diferente, pero se tiene que expresar de forma diferente también, con respeto hacia las personas, porque yo también pienso diferente de un montón de cosas y no por eso digo, tal cosa es esto o aquello. Entonces, me parece que solamente tiene que ver con eso. ¿Entendés? Creo que para mí fue muy positivo para nosotros, porque aunque la gente piense diferente, tiene que saber que tiene que respetar a los demás. Y lo otro que te decía algo grato era que te vi en la Marcha del Orgullo con un discurso encendido y de alguna manera, no sé si te pasó a vos, pero yo sentí como que la gente te dio ese lugar de abanderada o te reconoció los años de lucha. Ay, a mí te juro que fue una de las noches más fuertes de este año para mí. Fue una noche increíble, una noche, porque como te digo, de verdad nunca me sentí una abanderada, nunca me sentí un referente, nunca me sentí que fuera ejemplo de absolutamente nada, y menos para toda la comunidad LGBT de Argentina. Entonces, cuando ellos me dicen que me quieren reconocer por mi lucha y por mi trayectoria de tantos años, yo iba en el auto pensando y yo decía, volviendo a todo lo que hablamos antes, Morocco, tanta mi infancia, la Argentina, en el lugar que está ahora, en los logros maravillosos que tenemos como sociedad con esto, porque las leyes son siempre una plataforma para algo importante. Falta muchísimo, pero lo tenemos. Entonces, en un momento esa marcha se hacía como repudio. Yo fui muchas veces. Se hacía para decir, acá estamos, existimos, queremos, exigimos derecho. Y esa noche yo estaba yendo a una celebración, ¿entendés? Y en general me cuesta mucho hablar de ese tipo de cosas. Me cuesta, aunque la gente no crea. Y no tenía nada preparado. Pero mientras iba en el auto y pensaba, veía en el momento que vivimos y la libertad, y cuando me subí
y me dieron el micrófono y me pusieron el tema ese de Gloria Trevi y todos me miran, que es una canción muy simbólica para nosotros porque tiene que ver con largar los prejuicios, y la verdad que fue muy fuerte por lo que vos decías, por la gente como vibraba, y sentí con la necesidad de decirle lo que les decía. Quizás después dije muchas palabrotas, me tengo que cuidar un poco más como figura pública, pero me dejé llevar por el momento. Bueno, pero creo que también es como la aceptación, digamos, de vos como figura de la comunidad, porque has recibido alguna que otra crítica por el tema del bautismo de tus hijos, por ejemplo, que hay un sector que es más anticlerical. Sí, pero eso tiene que ver con otra cosa. Me parece que cada uno, lo importante es que las personas respeten las decisiones de cada uno. ¿Entendés? Simplemente eso. Para mí, por ejemplo, lo que también hablando de eso, el Papa Francisco fue muy criticado y cuestionado por su forma de pensar, quizás antes de su papado. Y hoy por hoy, si bien la Iglesia sigue manteniendo cierta rigidez, hay como un halo de esperanza y de apertura, ¿no? En la hora a la hora de hablar, a la hora de expresar, opiniones hacia ciertos temas. Entonces, yo quiero creer que hay esperanza, de verdad, aunque cueste. Yo apuesto a la posición que tiene el Papa hoy, y no lo juzgo por lo que fue. Fue un momento, una manera de pensar. Que quizás hoy con otro poder y hablándole al mundo entero. Antes le pensaba que le hablaba a un país de Latinoamérica, un país latinoamericano así, chiquito. Quizás tenía una forma de pensar. Hoy, que habla para el mundo entero, quizás su cabeza se abrió muchísimo más y tiene un discurso totalmente diferente. Entonces yo apuesto a eso. ¿Qué es lo que viene en tu carrera? Ahora, no sé, nunca, la verdad, ahora ya debuto en Extravaganza Estados del Tiempo, que me encanta. Me encanta porque es un espectáculo que, todos los extravaganzas vinieron para modificar el espectáculo argentino para siempre, por la estructura, por lo que marcan, y de verdad me encanta volver a Carlos Paz en semejante show, me encanta porque, yo hice muchísimas comedias, hice todo lo que te puedas imaginar en Carlos Paz, pero este es un espectáculo totalmente diferente, me encanta que la gente me vea en él, que me vea un espectáculo con esa calidad de artistas, de acróbatas, porque es todo de excelencia pura. Entonces, que me haya convocado Flavio para formar parte de él y para que sea la pitonisa de los Estados del Tiempo que lleve esta nave adelante, para mí me llena de honor y de orgullo. Si alguien escribe tu biografía o vos decidís escribir tu biografía, ¿qué título le pondrías a ese libro? ¿Qué pensás que le puede quedar bien? Yo creo que le pondría Mi vida color de rosa, le pondría. Porque es fácil. El arte popular no tiene sexo. El teatro, por más que termine no es varón. La televisión, por más que sea no es mujer. El cine tampoco es machito. Y la revista, de ninguna manera, es una dama. El arte popular no es varón, no es mujer, no es travesti, no es lesbi, ni gay, ni trans, no es bi, no es hermafrodita. El arte es lo que uno sienta, así como en el amor. A ella le dijeron toda su vida cómo sentir, y aunque la tiraron a los cocodrilos, volvió como Tara Wells, porque entre elegir una vida gris, eligió la vida color de rosa. La máquina de escribir voces, impreso en Vorterix.